Bienvenidos a mi canal, el Chef Chiquito. Hoy vamos a preparar una salsa verde picante. Para eso vamos a necesitar unos 2 manojos de cilantro, vamos a necesitar unos 4 jalapeños, vamos a necesitar jugo de limón, vamos a necesitar ajo y también aceite de oliva. Esto es una salsa verde picante que podemos acompañarlo con cualquiera de nuestras comidas, a los amantes del picante. Bueno, yo le voy a echar solamente 4 jalapeños. Si a ustedes les gusta más picante, le pueden agregar más jalapeños. Y empezamos la preparación. Vamos a empezar primeramente limpiando los ajos. Vamos a quitar la parte negra que tienen los ajos, que no queremos eso en nuestra salsa. Muy bien, ahora también vamos a cortar los jalapeños con todo y pepas, porque ahí está lo picante. Vamos a cortarlo así. El resto ya la licuadora hace su trabajo. Ahora sí, llevamos a la licuadora. En primer lugar vamos a poner los ajos. Vamos a poner también los jalapeños. Vamos a agregar también el jugo de limón. Y ahora sí vamos a agregar el cilantro. Bueno, ya se llenó la licuadora, así que creo que es suficiente. Ahora también vamos a agregar el aceite de oliva. Aproximadamente una media tacita. Ok, y ahora sí, tapamos la licuadora y licuamos todo. Muy bien, y ahora por último vamos a agregar una cucharadita de sal y licuamos unos 30 segunditos más y ya estamos listos para servir. Así de fácil. Es una salsa muy riquísima, o sea, tiene el sabor del cilantro, tiene el sabor del ajo y sale cremosa, muy rica, que ustedes pueden comerlo con cualquiera de sus comidas, pueden guardarlo. Y esta salsa aguanta un par de semanas en el refrigerador. A ver, vamos a probarlo. Oh, wow, está riquísima, no está tan picante. Si a ustedes, como le dije, les gusta más picante, agréguenle más jalapeños y sale más picante. Pero miren, pueden ustedes preparar en casa. Esta es una salsa riquísima que acompaña con muchas comidas, especialmente con aperitivos, con papas fritas, con tostones. Va muy bien con las sopas. Preparen en casa, les va a gustar mucho. Por favor, no se olviden de darle like al Chef Chiquito. Suscríbanse también y nos vemos en el próximo video.